Ok, muy bien. Queremos agradecer esta mañana por estar aquí todos presentes. Estamos estudiando el libro de Juan. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos ven a través de Facebook, de YouTube. Tenemos una serie sobre el estudio del libro de Juan. Voy a pedir que todo el mundo ponga atención. Voy a pedir a teenagers, jovencitos, creo que la música, el sonido, si alguien me puede ayudar. Si no, yo creo que me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Perfecto, ya está. Muy bien. El capítulo 1 de Juan, para hacer un resumen, es un capítulo teológico profundo. Cuando estábamos en el seminario en Montemorelos, nos llevaron a ver varias bibliotecas y vimos una biblioteca donde toda la biblioteca era solamente sobre el capítulo 1 de Juan. Just the chapter 1. Y nosotros solamente vimos un poco. Es profundo. El capítulo 2 en adelante es más práctico. Hoy vamos a ver del capítulo 1. Busquen en sus Biblias, por favor, el capítulo 1 de Juan. Vamos a ver del versículo 35 en adelante y vamos a tratar de terminar el capítulo. Póngame mucha atención, por favor. Todo el mundo, ponga atención. Vamos a empezar. Dice la palabra: al día siguiente estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Vamos a explicar esto. Está hablando de Juan, no Juan, el escritor del Evangelio. Está hablando de Juan el Bautista. Ahora recuerden algo. Juan el Bautista, aunque escribe después de Malaquías y después de las 400 años de las centurias obscuras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es considerado teológicamente el último profeta del Antiguo Testamento. Y tenía que ser así, porque era la ley, porque él representaba la ley, Moisés y los profetas. Ellos tenían que introducir a Jesús. Y por esta razón, teológicamente, Dios permitió que Juan el Bautista fuera el que introdujera a Jesús. También recuerden ustedes que los profetas eran personas raras. Tengo una serie que he preparado y sigo preparando que se llama Los Hermanos Mayores de Dios. Los profetas eran personas a veces incomprensibles, a veces rudos, a veces ermitaños, como Juan el Bautista era un ermitaño. Se vestía de pieles, vivía en el desierto, en las montañas, comía langostas de esas silvestres que hay en el campo. Esa era su alimentación, miel, langostas. Era muy franco en su predicación y reprendía a los judíos llamándoles para que se bautizaran. Ahora, acuérdense ustedes que los judíos no se bautizaban, solamente se bautizaban los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos que no eran parte del pueblo judío, sino los gentiles que aceptaban el judaísmo. Hay algo que quiero aclarar. Mucha gente se confunde y cree que el judaísmo es una raza, y no. Los hebreos puede usarse como un gentilicio, como decir México, los mexicanos, es el gentilicio. Pero judíos es el nombre de una religión. Puede ser que haya una persona que haya nacido en Israel y que no practique el judaísmo. Así que no confundamos el término. A veces lo hacemos demasiado general. Estaba Juan y con él estaban 2 de sus discípulos. Vamos a aclarar esto un poco. Hay varios tipos de seguidores de Jesús.
Y había varios tipos de seguidores también de Juan el Bautista. Uno, Jesús siempre tenía una multitud que le seguía. Le seguían porque les daba de comer, porque hacía milagros, pero se iban. ¿Cómo? Tenemos a los 10 leprosos, sanó a 9 de ellos y solamente uno regresó a darle las gracias. Después de la gran multitud están los seguidores cercanos. Y dentro de los seguidores cercanos están aquellos que siguen a Jesús, pero no son parte de su núcleo. ¿Qué es la diferencia entre la multitud, los seguidores cercanos y los discípulos? Algunas veces se pregunta a la gente, ¿qué soy yo? ¿Un creyente? ¿Un seguidor? ¿Soy parte de la multitud? ¿O soy un discípulo? Y discípulo se entiende aquel que aprende, que practica lo que dice su maestro, que convive con su maestro, que pasa tiempo con su maestro y que le sigue por donde quiera que él va. Y Juan el Bautista tenía 2 de esos discípulos. 2 de esos discípulos que habían crecido en la ley, que habían crecido bajo la tutela del Antiguo Testamento. Yo me pregunto, ¿usted qué se considera? ¿Se considera alguien de la multitud? ¿Se considera un creyente cercano? ¿O se considera usted un verdadero discípulo de Jesús? Es interesante la pregunta, y es interesante que la palabra del Señor aclara este concepto y establece claramente quién es un discípulo, quién es un creyente y quién es un seguidor de Jesús. El objetivo del creyente es llegar a ser discípulo. El objetivo del que está dentro de la multitud es convertirse en un creyente, y el creyente convertirse en un discípulo, y el discípulo convertirse en un maestro y discipular a otros. Es un concepto que maneja la palabra de Dios. Dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí. ¿Quién vio a Jesús que andaba por ahí? ¿Quién lo vio? Juan capítulo 1, versículo 36. ¿Quién vio a Jesús que andaba por ahí? ¿Juan qué? No. Juan el Bautista. Pongan atención. Juan el Bautista. Al siguiente día otra vez Juan, con él 2 de sus ¿qué? Discípulos. Acuérdense que en ese tiempo Juan todavía no era maestro, él no tenía discípulos en este tiempo. Pongan atención a esto, porque eso está lleno de, perdonen que sea tan repetitivo en usar la frase pongan atención, porque Juan es un libro que discipula cristianos. Dice el versículo que miró a Jesús. Muchos de nosotros a veces se preguntan, yo tengo que estar muy preparado para dar un estudio bíblico. Pastor, yo todavía no puedo dar un estudio bíblico. Yo no sé dar un estudio bíblico. Y lo único que hizo Juan el Bautista es que vio a Jesús que andaba por ahí. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Qué dijo? Es lo único que dijo. ¿Este es qué cosa? Tuvo que explicar más. Tuvo que dar 10 estudios bíblicos. Tuvo que hablarle de teología sistemática, tuvo que hablarle de formación del canon del Nuevo Testamento, tuvo que hablarle del Antiguo Testamento, tuvo que enseñarle sobre el Apocalipsis. Simplemente le dijo, ¿este es qué cosa? El Cordero de Dios. Y cuando los judíos escuchaban la palabra Cordero, lo entendían plenamente, porque ellos entendían los rituales, los sacrificios. Los que tenían mucho dinero sacrificaban toros. Sacrificaban corderos, pero la gente muy humilde sacrificaba una palomita. Y sabían que el Cordero de Dios, ellos sacrificaban un cordero para cubrir sus pecados. Recuerden que la sangre de los machos cabríos no perdonaba pecados. Al año siguiente tenían otra vez que tener sacrificios. Y en todos los días tenían que tener sacrificios
Lo único que borra los pecados es la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo único que borra los pecados. Y les dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar. Y fíjense, eran discípulos de Juan. Juan le señala al Cordero, y la vez pasada les dije que lo más importante no es el predicador, sino el contenido del mensaje del predicador. Lo más importante no es el mensajero. Y siempre he dicho, a los pastores hay que respetarlos, hay que honrarlos, pero los pastores no salvan. Los pastores no merecen ninguna adoración. El único que merece la adoración se llama Cristo Jesús. Él es el único. A Él hay que alabarlo, a Él hay que honrarlo. El rol de los pastores es señalar al Cordero de Dios, decir, he aquí el Cordero de Dios. Llevarlos a Cristo, enseñarles a Cristo. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron. Nada más les dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Volvieron a Jesús y viendo que lo seguían, Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Qué pregunta tan interesante. Es una pregunta existencialista. Es una pregunta importante. Camus escribió mucho sobre esto. Él al morir, Camus tuvo una muerte muy trágica. Tenía dos enfermedades muy graves. Tenía una enfermedad pulmonar y tenía también una enfermedad le llamaban la enfermedad, el síndrome de Koch. Y era un gran intelectual. Era un joven, murió a los 40 y tantos años. Y cuando murió dijo, qué manera tan trágica de morir. Tuvo un accidente de carro. Iban con él un intelectual también muy brillante. Murió en el instante y él murió después de 2 días de estar sufriendo. Y sus últimas palabras prácticamente que dijo, qué trágica manera de morir. A muchos cristianos no les gusta Camus. Es un existencialista, es un humanista. Cuando le preguntaron en qué crees tú, dijo, yo creo en el hombre. Sin embargo, esa misma pregunta Jesús, porque Camus en sus escritos siempre pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? Y Jesús le dijo a sus discípulos que le estaban siguiendo, dijo, ¿qué buscáis? Nos hemos puesto a pensar en nuestra vida, ¿qué buscamos nosotros? A veces, haciendo una reflexión, yo le he dicho a mi hija, mira mamita, el día que tú te gradúes, que yo vea que tengas tu título de médica, el día que yo veo que tú estás haciendo bien en la vida, ese día yo me puedo morir tranquilo. Pero, ¿es eso la vida? ¿Qué buscamos? ¿Que nuestros hijos estén bien? ¿Qué buscamos? ¿Tener un buen trabajo? En realidad, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que da sentido al alma? ¿Qué es lo que da sentido a nuestra existencia? La pregunta de Jesús no fue solamente ¿qué buscáis superficialmente? Él habló al alma. Jesús les estaba diciendo, ustedes van a dejar su maestro por seguir a otro maestro. ¿Qué es lo que buscan? Y ellos le contestaron rabí. Y rabí era un término de respeto, que significaba maestro. Pero aún no lo aceptaban como el Mesías. Recuerden que aquí la pregunta crucial es aceptar a Jesús como el Mesías. Y era tan importante esa pregunta porque ellos esperaban un Mesías, como lo he dicho otras veces, triunfante, glorioso, que viniera con mano de hierro, que derrotara a los romanos, que estableciera plenamente el reino de Israel, que levantara la nación de Israel. Ellos no esperaban un Mesías que naciera en un pesebre, que viniera humildemente. Y dice la palabra, Maestro, ¿dónde vives? Ellos querían saber quién era Jesús. Y él simplemente les dijo, venid y qué. Venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora 10:00. ¿Por qué es tan importante para este escritor recordar la hora 10:00?
¿Qué era la hora décima? Eran las 4 de la tarde. Y para él era muy importante recordar las 4 de la tarde. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan exactamente el momento en que aceptaron a Cristo Jesús. Muchos tienen un encuentro progresivo, pero hay personas que recuerdan el día en que aceptaron a Cristo, en que decidieron apartarse de sus caminos, en que decidieron llamarle su Salvador. Y Juan recuerda la hora y dice, era la hora décima, eran las 4 de la tarde. Se pasaron todo el día, se quedaron ahí aquel día con él. ¿De qué hablarían? ¿Qué les platicaría Jesús? ¿Qué habrán conversado? Por el contexto sabemos que estudiaron el Antiguo Testamento y cómo Jesús les mostraba con el Antiguo Testamento que Él era Mesías. No lo dice claramente. Podemos decir, como dicen los que estudian, los abogados, las circunstancias evidenciales demuestran que hablaron sobre cómo Jesús era el Mesías. Y dice, era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Era hermano de Pedro, era uno de los dos. Y fue él. Andrés, no se habla mucho de él en la Biblia, pero él dio el testimonio a Pedro, de quien sí se habla mucho de él en la Biblia. Y le dijo, aquel, versículo 41, está en el versículo 41 del capítulo 1, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¿hemos encontrado a quién? ¿Hemos encontrado a quién? Al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa qué? Por esta evidencia nos damos cuenta que ellos estuvieron todo el día con Jesús y Jesús se tomó el tiempo para leer el Antiguo Testamento, hablar sobre las profecías del cumplimiento de que Él era el Mesías. Les habló del Mesías sufriente, les habló de Isaías 53, les habló de Isaías 7:14, les habló de los mensajes del Antiguo Testamento sobre la persona de Él. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar ese estudio? ¿Cómo me hubiera gustado escuchar a Jesús hablar, comprobarles con la Escritura a ellos? Jesús les estaba diciendo, yo soy el Mesías. De tal manera que cuando Andrés se encontró con su hermano, le dijo, hemos encontrado al Mesías. No tenían duda. Jesús les habló con la convicción, con la autoridad de la palabra y les dijo, yo soy el Mesías. Como les digo, no lo dice aquí abiertamente, pero por los textos del contexto nos damos cuenta que ese fue el contenido de su plática. Jesús predicando a Jesús. Jesús señalando el camino. Jesús hablándole a estos judíos, discípulos de Juan, que eran discípulos de la ley, que eran discípulos del Antiguo Testamento, que eran discípulos de toda la heredad, de todo el contenido del Antiguo Testamento. Le está diciendo, yo soy el cumplimiento de esas profecías. Hemos encontrado, y tanto les explico que dice, hemos encontrado al Christos, en griego, al Christos. Hemos encontrado al ungido, al Mesías, al libertador. Hemos encontrado aquel de cual hablaron los profetas. Hemos encontrado aquel que nos va a liberar, que nos va a dar salvación. Hemos encontrado aquel que nos va a hacer reyes y sacerdotes, que vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Lo hemos encontrado. Y lo trajo a Jesús, y mirándolo a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro, roca pequeña. Tú serás llamado Petros, serás llamado roca pequeña. Tú, que eras Cefas, ahora hay un cambio. Esto es simbólico, es literal y es teológico. Cuando uno conoce a Jesús, no puede quedarse igual.
Cuando usted conoce a Cristo hay un cambio en su vida. Cuando usted conoce a Cristo, su esperanza nace de nuevo. Ve la muerte diferente. Hoy en la mañana hablaba con los niños, con Adán y con Mariah, y le hice una pregunta: ¿ustedes tienen miedo a morir? Ellos me contestaron y después me preguntaron: ¿y usted, pastor, usted tiene miedo a morir? Y yo les contesté con toda sinceridad: la verdad que no quiero morir, pero no tengo miedo a morir, porque conozco a mi Salvador. Conozco a Jesús, porque sé que al que está en Cristo Jesús, ni la muerte lo puede derrotar. El que está en Cristo Jesús ve la vida diferente. El que está en Cristo Jesús estaba muerto en delitos y pecados, pero ahora ha nacido para vida de una novedad eterna. Ahora tenemos a Cristo Jesús. No queremos morir, nadie quiere morir. Pero si la muerte llegara, estamos firmes en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. No diríamos como Camus: qué manera tan trágica de morir. Pedro, dice la tradición, que cuando llegó la hora de ser ejecutado, él pidió ser crucificado de cabeza, porque no sentía que tenía la dignidad de morir como murió su maestro. Para él la muerte fue solamente un paso a la vida eterna. Para nosotros la muerte también no debe ser un momento de tristeza, de angustia, sino debemos verla como que hemos pasado también a la eternidad en Cristo Jesús. Y yo lo creo. Y esto también responde a la pregunta de Jesús: ¿qué buscáis? Y ahora el siguiente pasaje nos habla de la divinidad de Cristo. Era humano, pero era divino. Dice: al día siguiente Jesús quiso ir ¿a dónde? Encontró a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo a Felipe? Sígueme. Simplemente le dijo que sígueme. A los primeros les platicó las profecías, pero a Felipe le dijo que sígueme. Felipe era de Betesda, de la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe encontró a Natanael y le dijo, vean lo que le dijo. Felipe encontró ¿a quién? A Natanael. ¿Y qué le dijo? Y esta respuesta es poderosa. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron ¿quién? Moisés en la ley y también en los profetas. Y esa es la manera en que ellos dividían el Antiguo Testamento. Moisés, que contiene el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La ley, ¿y qué cosa? Y los profetas mayores y los profetas menores. Ahí se encuentra Daniel, están los profetas menores. Lo hemos hallado, porque todo el Antiguo Testamento, el único objetivo, escúchenme por favor, el único objetivo, tiene varios objetivos, pero el principal de todos del Antiguo Testamento era señalar que venía el Mesías, era señalar a Cristo Jesús, y Cristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento, y Jesús estaba con ellos. Jesús, el Rey del universo. Dice la palabra, hemos hallado aquel de quien escribieron ¿quién? Moisés en la ley y también ¿qué cosa? Los profetas. Jesús, hijo de José de Nazaret. Y vean lo que dijo Natanael. Y yo creo que es una frase que escuchamos siempre. Y le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y esto a mí, ¿saben qué? Me llena de alegría. Porque muchas veces nos preocupa mucho nuestro origen, nuestro apellido, qué hemos estudiado, cómo nos hemos preparado. Y yo creo en la educación. Yo mismo me he preparado y creo en la educación. Pero hay algo más importante que la educación. Hay algo más importante que el lugar donde nacimos. Hay algo más importante que el lugar donde nos hemos desenvuelto. Ya lo dijo el Nayarita, Amado Nervo, cada uno es el arquitecto de su propio destino.
Cada uno es el arquitecto de su propio destino. Y no importa dónde hemos nacido, no importa el título nobiliario que tengamos. Garrit decía, un cómico en una de sus poesías decía que fue a ver a un médico famoso y le dijo, ¿sabes qué? Sufro mucho, tengo una tristeza que nadie me la puede quitar. Y él le dijo, viajar. Dijo, tanto he viajado. Buscar la lectura, tanto he leído. Buscar a alguien que sea noble, noble he nacido. Y finalmente le dijo, ve a ver a Garrit. Es el cómico que cuando lo veas te va a cambiar la tristeza y te va a dar alegría. Ve a ver a Garrit. Y él le dijo, cambiadme la receta. Yo soy Garrit. No importa dónde tú estés, no importa las circunstancias en donde esté tu vida, el único que da sentido a nuestra vida se llama Cristo Jesús. Es el único. Nadie puede satisfacer el corazón de un hombre, ni el amor de una mujer, ni el amor de un hombre, ni un título nobiliario, ni las riquezas. El único que puede hacerlo se llama Cristo Jesús. Es el único. Quizás la poesía de Garrit debería decir, no que fuera a ver a Garrit, sino que fuera a buscar a Cristo Jesús. No hay nadie como Cristo. Y Jesús le dijo, cuando Jesús encontró a Natanael, le dijo, aquí hay un verdadero israelita en quien no hay ¿qué cosa? Engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, ahí se ve la omnisciencia, el conocimiento del Señor Jesucristo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué cosa? Te vi. Y Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconocían a Jesús como el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que cambia el lamento en danza, el que nos viste con vestiduras blancas. Jesús es el verdadero Mesías, Él es el Mesías. Y le dijo, le contestó Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto es muy importante, porque esta experiencia, cuando Jesús se la habló, Él se acordó de esta experiencia. Él se acordó de la experiencia de Jacob, que tuvo un sueño y que vio una escalera donde ángeles subían y bajaban, y donde el ángel vino con Jacob. Cuando Jacob estaba lleno de temor, lleno de angustia, pensaba que su hermano Saúl venía a matarlo y él tenía mucho miedo, pero él soñó esa escalera y dice que vio a un ángel y el ángel le dijo, suéltame. Lo tomó, le dijo, suéltame, y como no lo soltaba, el ángel le tomó el muslo y lo hirió en el muslo. Y él le dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas, no te voy a soltar. Se aferró a la promesa. Y cuando Jesús le dijo eso a Natanael que conocía el Antiguo Testamento y lo conocía porque Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, se acordó que el ángel había bendecido a Jacob y lo que Jesús le estaba diciendo. Esa escalera, yo soy la escalera, yo soy el camino, y los ángeles que ves vendrán sobre mí, porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y aceptar a Jesús, miren, hay muchos tipos de conversiones. A mí me impresiona la conversión de alguien que estuvo en las drogas, que estuvo en pandillas y acepta a Jesús. Me impresiona la conversión de alguien que estuvo en el alcohol y acepta a Jesús. Pero también me impresiona mucho la conversión de un ateo, de un existencialista, de un humanista,
Me impresiona mucho la conversión de un judío que no ha aceptado a su Mesías, pero de pronto viene a la conclusión, porque lee el Antiguo Testamento, lee los pasajes mesiánicos y acepta a Jesús como su Mesías, como un ateo en determinado momento que le cueste trabajo creer en Dios, que no puede creer en Dios, rompe su corazón y acepta a Jesús, porque cuando se escucha el nombre de Cristo Jesús, es un nombre poderoso, es un nombre que cambia el corazón, es un nombre que cuando usted lo acepta en su vida, ríos de agua viva corren sobre su corazón, corren sobre su vida. He visto la conversión de algunos ateos, de algunos existencialistas, de algunos gnósticos y agnósticos. Y cuando ellos aceptan a Jesús, es tan impresionante como la conversión de un drogadicto, de un borracho. Y también he visto la conversión de religiosos. Yo fui un religioso que conocía todo, pero siendo un pastor, conocía a Jesús. Hablaba de Jesús, pero no conocía a Jesús. Enseñaba de la Biblia, pero no conocía la Biblia. Hasta que tuve mi conversión. Juan se acordó de la hora 10:00, que eran las 4 de la tarde. Y la pregunta para ustedes esta mañana es, ¿qué somos? ¿Parte de la multitud? ¿Seguidores de Jesús? ¿Creyentes lejanos de Jesús? ¿O somos discípulos de Cristo? Y si usted quiere ser un discípulo, lea su palabra. Ore. Busque hacer la voluntad de Dios. Trate de vivir como su maestro, no para salvación. Ya sabemos que la salvación no es por imitación. La salvación no es porque imitemos a Cristo ni porque desarrollemos es bueno desarrollar un buen carácter. Es bueno tener un buen carácter. Pero la salvación no es por mi carácter. La salvación es por el carácter perfecto de Cristo Jesús. La salvación es por la sangre derramada de Cristo Jesús. Esa es la salvación. Pero como Jacob se aferró al ángel, yo también me quiero aferrar a Jesús y decirle, Señor, no te voy a soltar, porque ya no tengo otro camino. Ya para mí no hay más caminos. Hace unos días platicé con un pastor. Falleció un pastor y me hablaron para pedirme un teléfono. Y platicando con un pastor, le dije, ¿sabes qué? Yo ya llegué al final de mi búsqueda. Ya no tengo otros caminos que tratar. Me encontré con Cristo. Tomé del agua de Él. Comí del cuerpo de Él. Acepté que soy un pecador. Y ahora me gozo de honrar a mi Señor. Sí, tengo locura, pero tengo una locura por Cristo Jesús. Yo los quiero animar esta mañana para que seamos discípulos de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Tome su palabra. Todo el mundo tome su palabra. Póngase de pie, por favor. Tomen su Biblia. Todo el mundo dando testimonio de que queremos ser discípulos de Cristo. No queremos ser de la multitud. No queremos ser seguidores lejanos de Cristo o seguidores circunstanciales de Cristo, solamente cuando nos hace un milagro, cuando nos da de comer, cuando nos consuela. Queremos ser discípulos de Cristo. Y el discípulo lee su Biblia. El discípulo camina como Él, quiere ser como Él. Nunca será perfecto, siempre seremos pecadores, pero quiere caminar como caminó Jesús. Tome su palabra y diga, esta es la palabra del Señor. Aquí se encuentra el mensaje de Dios de Génesis, Apocalipsis. Este es el único libro inspirado. Cáigase la flor, sécase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Denle un fuerte aplauso a Cristo. A Cristo, que sea días
Señor de señores, el Mesías sufriente, que muy pronto regresará como el Mesías glorioso, el Mesías triunfante, que viene por nosotros. Que Dios les bendiga. Mil bendiciones. Tomen asiento. El martes tenemos servicio. Estaremos aquí. Voy a pedir al pastor Víctor, gracias pastor porque tú siempre estás aquí apoyándome. Hoy te va a tocar los cumpleaños, la cajita y la Santa Cena, pastor, así que tienes un trabajo muy amplio, ¿ok? Que Dios les bendiga mucho. Me da gusto verles. Anímense, recuerden, somos discípulos ¿de quién? De Cristo Jesús. Mil bendiciones.